Vamos a hablar de las declaraciones de Keir Starmer, del primer ministro británico, que, bueno, en lo que está siendo ya una tendencia de la socialdemocracia a lo largo de toda Europa, se va girando en el tema de la inmigración hacia los postulados que hace nada eran radicales y de extrema derecha. Y eso lo hemos visto en Dinamarca, lo vimos en cierto modo también con Olaf Scholz cuando intentó cerrar las fronteras de Alemania y, bueno, de hecho estableció controles fronterizos saltándose el espacio Schengen, y lo estamos viendo con otras cosas. Ahí ha habido un episodio divertido también porque los daneses, los socialistas daneses, además de esto de la inmigración, se están pensando si lo de la energía nuclear no sería conveniente volverse a mirar, y que el veto de 40 años al que han estado sometiendo a este tipo de energía, a lo mejor para soportar y hacer más seguro la provisión de electricidad, que en Dinamarca pues las renovables han sido realmente muy exitosas, oye, son el tipo de energía que ellos han querido tener, pues quizá fuera conveniente volver a recuperar esos conocimientos y ver qué se puede hacer con eso, con todas las dificultades que obviamente plantea la inversión en nucleares. No vamos a entrar en otras cuestiones, sino solamente la inversión en nucleares. Bueno, pues como os decía, el bueno de Keir Starmer ha soltado un discurso anti-inmigración realmente pavoroso que ha dejado a los suyos, a los laboristas, en mucho caso un tanto conmovidos, diciendo, pero no conmovidos en el sentido de la lágrima, sino diciendo, este tío ¿a dónde va? El Reino Unido corre el riesgo de convertirse en una isla de extraños si no impone más restricciones a la inmigración. Y el propósito es reducir significativamente la migración neta, incluyendo incluso exámenes de inglés y requisitos de títulos. Bueno, pues en esto están los británicos. ¿Qué le ha dado a Starmer para tener tanto miedo repentinamente? Pues seguramente que ha visto las tendencias electorales y ha dicho, Dios mío, desde que tomé yo posesión, ¿qué ha pasado? Fijaos, es una cosa realmente llamativa. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que no parece que la satisfacción con el gobierno de los laboristas sea especialmente grande, sino todo lo contrario. Es verdad que la línea azul que persigue a la roja en 2020, 2021, 2022 son los conservadores, y a partir de mediados de 2022 se fueron en picado. Bueno, es cierto que tuvieron unos primeros ministros realmente peculiares, desde Liz Truss a nuestro estimadísimo Boris Johnson, y en fin, el pobre Rishi Sunak, que le dejaron poco tiempo, pero tampoco la verdad es que tuvo éxito en llevar a cabo sus propuestas. La verdad es que es cierto que la migración neta en el Reino Unido ha sido muy elevada. Saco esto de The Guardian, la migración neta, diferencia entre un número de personas que entran en el Reino Unido y número de personas que se va, fue de 728.000 en los 12 meses hasta junio del 24. Bajo el gobierno conservador la cifra se disparó a 900.000 personas. La verdad es que ahora mismo la migración en el Reino Unido está en máximos. Fijaos, la línea gris es 2022, la línea azul 2023, la amarilla 2024, y si os vais a la izquierda, a la altura de abril, veréis ahí en verde lo que está pasando en 2025, que efectivamente se están saliendo. Si siguen esa tendencia, van a tener un crecimiento de la migración más elevado todavía del que ha habido durante los tiempos pasados. Y claro, esa caída en la intención de voto viene también provocada por el ascenso de otro partido, que es Reform UK, el partido reformista de Nigel Farage, que precisamente en su manifiesto tiene como uno de los puntos fundamentales el tema de la inmigración masiva descontrolada y cómo hay que tratar de parar esto porque la cultura, la identidad y los valores británicos, lo veis por ahí, están amenazados. Y yo creo que el movimiento que se está percibiendo en la población británica de rechazo al crecimiento de la migración está detrás, obviamente, de estos movimientos. Pero un rechazo que también debe tener, es algo que no me he dedicado a estudiar en mayor profundidad, debe tener detrás también a los propios emigrados ya instalados en el país, porque lo que es cierto es que si hay un gran giro hacia Nigel Farage, puede estar perfectamente, como vemos aquí en estas estadísticas del gobierno del Reino Unido del año pasado, puede estar muy centrado en que, bueno, pues los blancos, es decir, los británicos de toda la vida, estén mosqueados. Fijaos que ahora mismo la distribución de población tiene una minoría mayoritaria, que son los asiáticos. Entiendo que entre los asiáticos estamos contabilizando ahí los pakistaníes y los indios, que deben ser las minorías más abundantes en el Reino Unido, lógicamente, como parte de la Commonwealth. Luego,
los africanos, después los mixtos, que supongo que ahí estaremos los españoles, y finalmente los británicos, como os decía. Pero es que, claro, la evolución de cada uno de esos grupos demográficos ha sido muy distinta. La de los blancos, entiendo, británicos, ha pasado en el 2001 del 91% de la población al 81%, casi el 82%, en 2021. Los asiáticos, fijaros cómo han crecido de ser el 4,4% a ser del 9,3%. Los africanos del 2,2 al 4% y los mezclados del 1,3% al 2,9%. Desde ese punto de vista, bueno, esto obviamente lo del mezclado estoy bromeando porque dentro de los blancos habría que ver, y no he tenido tiempo, exactamente cuál es la especificación que hace esta estadística. Pero esa tendencia es la tendencia que los votantes pues parece que no aceptan, no la toman de buen grado y están girando su intención de voto hacia Nigel Farage. De hecho, si volvemos otra vez a la estadística, a la encuesta de intención de voto, fijaos que la línea azul clarito, que está la última, la que está más abajo en 2020, empieza a crecer a partir de mediados de 2023 y empieza a comerse literalmente no solamente al Partido Conservador, que es claramente donde yo creo que saca la mayor parte de los votos, sino que también está sacando votos de otros. También crece, fijaros, los liberales. De tal forma que el Reino Unido, en términos electorales, ya no es un bipartidismo puro, como fue durante tanto tiempo, laboristas, socialdemócratas, contra los Tories, que son los conservadores. Todo lo contrario. Pero es que fijaos el pico, el crecimiento en el último mes del partido de Nigel Farage. Es realmente muy llamativo y parece sí que la inmigración es el tema, por así decirlo, más importante de la campaña electoral de Nigel Farage. Por otra parte, se ve que hay una intención muy importante de los migrantes de permanecer en el país al que migran. Ya sabéis que los migrantes en muchos casos se mueven por cuestiones puramente económicas y en muchos casos esa migración es variable. Si en un país la cosa empieza a ir mal en términos económicos, se trasladan a otro y así sucesivamente. Pero existe, en esta estadística me parece que la he sacado de la OCDE, existen muchos migrantes que tienen la intención de trasladarse completamente, de sacar a su familia de su país para que el futuro de su familia sea mucho mejor a partir de ese momento en otro lugar. Y los destinos más queridos por los migrantes son Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Canadá, Polonia, España, para permanecer. Pero fijaos que hay una gran diferencia respecto de cuánta gente se traslada a cada uno de los países. Estos son obviamente números absolutos. Otro elemento que están utilizando mucho los partidos de extrema derecha, y yo no sé hasta qué punto, lo que quiere Starmer y lo que quieren otros partidos socialdemócratas es quitarles ese elemento electoral, porque hay que reconocer que las izquierdas no han querido tener política migratoria, sino que en sus discursos, amparándose, o mejor dicho, defendiendo los derechos humanos, han, en cierto modo, facilitado la política de fronteras abiertas. Pues yo no sé si esta cuestión, o la cuestión de no tener política inmigratoria y la cuestión de las fronteras abiertas, pues en fin, ha llevado a toda una narrativa contraria a la inmigración que se basa, por ejemplo, en datos como estos. Cuando vemos que el porcentaje de presos en un país de origen extranjero, no el país de origen extranjero, el número de presos de origen extranjero en un país, pues porcentualmente es muy elevado respecto de la población migrante. Ya sabéis que este es un argumento que se ha utilizado desde el principio. Si nos vamos a países como Liechtenstein, Suiza o Luxemburgo, la verdad es que es increíble porque la mayoría de la gente que está presa en esos países son extranjeros. La verdad es que aquí hay que pensar que en los países que hay un enorme nivel de vida, los que delinquen debe ser muy pocos y está claro que no son los que ganan la renta per cápita de más de 100.000 euros, por ejemplo, que tienen en Luxemburgo, sino que estamos hablando de países, por ejemplo, Italia, España, que tienen el porcentaje de población recursos extranjera por encima del 30%, no teniendo una población extranjera que esté en niveles tan altos. Entonces, este tipo de cosas han servido también de munición contra los migrantes, pero sobre todo de munición electoral para partidos más extremistas
que ahora tratan de combatir los partidos más mainstream, tratando de coger parte de su narrativa, de las historias que ellos cuentan. Pero es cierto que los inmigrantes no son culpables de emigrar. El que emigra, lógicamente, quiere buscar unas mejores condiciones, quiere irse a un sitio donde se vive mejor, y el verdadero problema está en la reducción de población de los países a los que llegan. Por ejemplo, tenéis a la izquierda el crecimiento de la población en edad de trabajar de los 25 a 64 años desde 1999 hasta 2010. ¿Cuál es la contribución que han hecho a ese crecimiento de la población trabajadora tanto los que emigran como los nativos? Si os vais, por ejemplo, a España, fijaos que del crecimiento casi del 40%, casi un 20% son nativos y un poco más del 20% son emigrados. Cosa parecida podemos decir de Austria, Nueva Zelanda, es decir, hay países que por su propia reducción de población en la etapa en la que uno tiene que estar trabajando, necesita esa entrada de emigrantes que obviamente no van a solucionar el problema porque el problema está en la base, está en que no hay suficientes niños. Entonces, si tú vas metiendo población en la parte media de la distribución, de la pirámide de población, esa gente llegará otra vez a la situación de la edad de jubilación, manteniendo el problema en términos de sostenibilidad de los sistemas de pensiones de reparto eternamente. Por lo tanto, ahí hay mucha discusión en los artículos científicos, los podéis buscar. Hay algunos que defienden, por ejemplo, que mejor que la migración sería prolongar la edad de jubilación para sostener el sistema de pensiones, y el problema se solucionará cuando la pirámide de población que se ha ido abriendo pues pierda a todos los que están arriba porque se morirán y poco a poco vaya otra vez haciéndose como una tabla, ¿de acuerdo? Se vaya aplanando. En cualquier caso, ahora mismo el que está triunfando en todos los sentidos es Nigel Farage. Hoy le describí a Wall Street Journal como Donald Trump con una pinta de cerveza. Efectivamente, Donald Trump no bebe, pero Nigel Farage, si buscáis Nigel Farage y pinta en internet, encontraréis 100.000 fotografías de Nigel Farage pasándoselo bien en los pubs. Además, cada vez está más claro que la migración, aunque soporta gran parte de el mantenimiento del Producto Interior Bruto, incluso crecimiento del Producto Interior Bruto de los países a los que llegan, nos parecen ser una solución para hacer despegar a los países en términos económicos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, algo que está pasando en España, pero que también pasa en el Reino Unido y que Nigel Farage está utilizando dentro de su campaña. Fijaos que en rosita está el Producto Interior Bruto, en términos de Producto Interior Bruto, perdón, el cambio acumulado del Producto Interior Bruto desde la pandemia, perdón, desde la crisis de 2010. Entonces veis que el Producto Interior Bruto ha ido creciendo, el crecimiento ha ido acumulando crecimiento y por lo tanto desde el momento de 2010 hasta 2025 pues el Producto Interior Bruto del Reino Unido se ha incrementado en como un 25%. Sin embargo, a partir de la pandemia, fijaos que es cuando crece más el número de inmigrantes, aunque esos inmigrantes ayudan a que el Producto Interior Bruto crezca más, sin embargo el Producto Interior Bruto per cápita se mantiene constante. Es decir, esos trabajadores que entran por debajo entran con salarios generalmente muy bajos y esto es una rémora para el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita. Es decir, la economía en cierto modo se estanca. Esto tiene mucho que ver con el tipo de formación que traen los inmigrantes. Esto es una cosa que ya hemos hablado mucho en el canal, es decir, cuál es el nivel de productividad que tienen los inmigrantes. Generalmente se trata de evaluar estas cuestiones, por ejemplo, como hace en este caso la Universidad de Oxford en su el Instituto de Migración, o algo así se llama este instituto, lo tenía que haber apuntado, pero estoy últimamente muy chapuzas, en donde calcula cuál es el impacto sobre el estado del bienestar de la entrada de trabajadores por edades, a los 25, a los 30, a los 80, a los 90 o a los 100, ¿de acuerdo? Y dependiendo de cuál sea su productividad. Obviamente, si tienen salarios altos, estaríamos en la curva de más arriba, la curva azul, y entonces estos trabajadores siempre serían aportadores netos. Y cuanto mayores sean y cuanto menos dinero ganen, menos serán aportadores netos y todo lo contrario, serán más absorbentes de recursos públicos. Entonces, claro,
Esto son cosas que ya lo sabemos. Y además los trabajadores luego hacen reagrupamiento familiar, el resto de la familia no trabaja, con lo cual ver cuál es la aportación de cada trabajador a las arcas del Estado, pues es algo que es móvil, es dinámico, cambia a lo largo del tiempo. Entonces no podemos dar una respuesta que sea unívoca. Ceteris paribus, está claro que aquellos trabajadores que tienen mayor formación siempre van a aportar al sistema en vez de restarle recursos al sistema. Pero esto, como os digo, pues no es del todo cierto, teniendo en cuenta que no todos los trabajadores van a ser trabajadores formados, que van a ganar un determinado salario. Por ejemplo, en el Reino Unido, estaba viendo antes de la OCDE, decía, un trabajador de 25 años que gane 10.000 libras al año siempre va a ser un aportador neto al sistema público. Claro, pero es que muchos trabajadores entran sin contrato, con salarios miserables que permiten que la productividad de esa economía sea mayor, porque al fin y al cabo están tirando los salarios hacia abajo, pero no es probable que esa situación, como decirlo, vaya a producirse, es decir, que vayan a ganar esos 10.000 libras cada año, sino más bien todo lo contrario. Y luego con el regrupamiento seguramente ocurrirá lo contrario. Pero como os digo, aquí el problema no es de los inmigrantes, sino que el problema es del cambio poblacional en los países. Y que me parece que es el cambio del Reino Unido, esto lo he sacado de las estadísticas del Reino Unido, pues fijaos cómo el cambio natural está marcado por las columnas de azul oscuro y el cambio por migración está marcado por las columnas con ese color azul más claro. Fijaos en 2022. El cambio de la población en el Reino Unido viene principalmente de los migrantes, porque se están quedando sin gente. Se están quedando tan sin gente que si no hubiera migración, la población empezaría a reducirse en 2029 e iría siendo cada vez más pequeña. Quizá os parezca que no es significativo una pérdida de casi 5 millones de habitantes, pero a eso le tenéis que sumar el envejecimiento de la población y por lo tanto que las tasas de dependencia, cuánta gente está jubilada respecto a los que trabajan, se van a ir complicando de forma sucesiva. Así que este problema no es un problema que sea fácil de solucionar. Lo que tampoco es fácil de solucionar es la ambigüedad o los movimientos, ya diría bandazos, que da Keir Starmer, que tiene a los británicos absolutamente alucinados. Se le pregunta a todos los británicos, ¿tiene usted claro, o sea, usted ve que nuestro líder, Keir Starmer, va hacia algún sitio claro? O sea, ¿usted sabe a dónde va? Y entonces hace una estadística en junio del 24 y otra en abril del 25 y fijaos la diferencia. Los que tienen claro a dónde va a Keir Starmer en 2024, en junio de 2024 era el 42%, ahora el 33%. Los que ya no lo tienen claro han pasado del 49% al 60%. Y si nos vamos a los votantes laboristas, estos ya están absolutamente despistados. Tenían muy claro dónde iba Starmer el 75% en el 2024 y ahora solo el 50%. Y los que están dudosos era el 21% en 2024 y ahora es el 45%. Ahora mismo, por lo tanto, tenemos que pensar que dentro de las filas del laborismo están deseando apuñalar por la espalda a Keir Starmer. Y este discurso no le ha convenido especialmente para poder sobrevivir. Recordad cómo funciona el sistema político y también el sistema electoral de los británicos. El sistema electoral por distritos hace que el ganador se lleve el distrito, aunque haya obtenido una minúscula diferencia positiva sobre sus restantes adversarios, y una vez que está en el Parlamento solo se puede elegir a esos parlamentarios para que formen parte del gobierno y formen o puedan llegar a ser el primer ministro. Por lo tanto, todos estos que dominan dentro de su distrito están deseando tener mayor visibilidad para poder sostenerse en su distrito durante más tiempo. Y apuñalar al primer ministro, sabéis que es deporte nacional en el Reino Unido, da lo mismo que sean laboristas o que sean conservadores.